Buenas noches. En esta oportunidad tenemos al doctor Enrique Lee para conversar sobre temas de medicina y relacionados con las formas en que el gobierno, sus autoridades sanitarias están asumiendo problemas que tenemos que vamos a tratar esta noche con el doctor, problemas que afectan a las comunidades, afectan a la sociedad ariqueña parinacotense, y el doctor Lee tiene opiniones bastante, yo diría, tajantes, doctor, claras, precisas, opuestas. Bienvenido a Morrovisión. Me gustaría que fueran opiniones sensatas, por lo menos eso es lo que trato de buscar, Enrique. ¿Sensatas para qué? Sensatas para que se identifiquen los problemas donde verdaderamente están y poder plantear a partir de ahí las soluciones. Porque en salud hay una problemática que se arrastra por años, que además es identificada por gran parte de la población, pero que no vemos soluciones. A veces damos un salto para adelante y después hacemos dos saltos para atrás. Entonces, bueno, aquí estoy a su disposición. Bien, primer tema, doctor Envisviri, que reclama de una situación irregular que le afecta a él, pero también, por sus dichos, es un problema que afecta en general a la salud en esa comuna. Mire, para ponerlo en contexto, cuando Chile necesitó tener profesionales de la salud en zonas rurales, en pueblos muy chiquititos donde habitualmente no había nadie para poder entregar atención sanitaria, se inició un programa nacional en donde se enviaban a médicos que se llamaron médicos generales de zona para poder cubrir esas necesidades. Ahora, esto lleva muchas décadas y fue un plan que fue bastante exitoso y ha sido bastante exitoso. En el fondo, acá se trata de entregar a el médico la oportunidad de ejercer en un territorio a nivel de salud primaria, y se le premia, por decirlo así, después con un camino para la especialización, una beca de especialización. Entonces, cuando uno habla de un médico, por ejemplo, en un pueblo determinado, no es que el alcalde de ese pueblo determinado, esa comunidad, haya contratado a ese médico. Los médicos postulan en Santiago y de acuerdo a su puntaje van seleccionando las distintas localidades. Obviamente que las localidades que están más apartadas, las más de difícil acceso, las de mayor sacrificio, tienen después mejores puntajes para poder acceder a especialidades. Este mecanismo ha sido bastante exitoso porque usted comprenderá que cuando esto partió tampoco había muchos recursos. Uno normalmente, ¿cómo le pide a un profesional, a un técnico, a un operador, a un operario, a un trabajador en general, que haga una tarea de alto sacrificio, alto riesgo? Pagándole mejor, ¿no es verdad? Claro. Una mejor remuneración. Pero como no habían los recursos, como no estaban las platas disponibles, entonces en el fondo el trueque fue por esta otra vía, y que en el fondo trae bastantes beneficios, porque también se produce una especie de competencia, de sana competencia para poder acceder a estas localidades. Curiosamente, los que van a estas localidades más apartadas, que dan el mejor puntaje, son los médicos con mejores evaluaciones. Entonces llegan médicos bien preparados a estas localidades y al final se benefician todos. Se beneficia el Estado, se beneficia la comunidad, se benefician los profesionales. Bueno, en ese contexto llega la posibilidad a Envisviri de tener su médico residente en la comuna de General Lagos, ¿no es cierto? Esto, más o menos, para que la gente entienda, 2015. 2015 llega un médico y después ese médico cumple su periodo, llega otro médico, pero se produce una serie de problemas y que terminan con que Envisviri hoy día esté sin médico y con una posibilidad cierta de que esa plaza se cierre, o sea, que no tenga médico, ni él ni otro. Porque habría sido una decisión que se tomó hace poco en el ministerio, pero además de eso, el interés que tienen los médicos recién egresados por ocupar esta plaza a raíz de esta serie de problemas que han habido es nulo. Porque lamentablemente no hubo un convenio que se firmó a tiempo. El dueño del pase, por decirlo así, de este profesional, es el servicio de salud. La municipalidad, en el fondo, es quien lo acoge. Pero para que esto se produzca con buena gestión,
tiene que haber un convenio de por medio, donde esto es como un contrato. ¿Y nunca ¿ya? hubo un convenio? Y ese convenio que debió haber existido, nunca se firmó, o se demoró al menos mucho tiempo en firmarse, estuvo al menos 6 meses sin firma, a pesar de que este médico continuamente se comunicaba con el servicio de salud para que se firmara el convenio. ¿El convenio de quiénes? El convenio entre el servicio de salud y la Municipalidad de General Lagos. ¿Y quién se restó en este caso? ¿El ministerio? En este caso, la municipalidad estaba interesada en que llegara el médico. El servicio de salud nunca envió el convenio a la municipalidad. Esto fue lo que se me entregó, yo pedí los antecedentes, me consta, Enrique, de que el convenio no se firmó. Esto no es una denuncia al voleo, al aire, me consta, tengo los antecedentes. Y entonces uno no se explica cómo se pierde el recurso humano tan necesario para esa comunidad por un incumplimiento de una función básica, que es hacer convenios. Esto de hacer convenios entre el servicio de salud y distintas instituciones, o en este caso municipalidades, por ejemplo, para la atención primaria, es algo que está en la ley. Una consulta previa. ¿Este convenio por el Ministerio de Salud dependía de que se entregase desde Santiago o de la Seremía en nuestra región? No, desde el Servicio de Salud Arica. Servicio de Salud Arica. Con nombre y apellido la Seremi de Salud de Arica. Con nombre y apellido la dirección del Servicio de Salud Arica, la directora o el director del Servicio Salud Arica. Ya, no la Seremía. No la Seremía. Ya, entiendo. ¿Ya? Y ese convenio incluso se le dijo a este médico que ya estaba firmado. Después este médico se enteró por terceros de que no estaba firmado. Mire, hay una serie de aspectos tan caseros y desagradables por lo demás que tuvo que pasar este profesional, que además no es el único afectado. Hay también otros profesionales, no médicos, que también han sido afectados por estos malos entendidos, un poco de desidia, un poco de falta del deber. Hay subrogancia en esa dirección también, ¿eh? No hay todavía un director titular. ¿Eso será tal vez una de las causas? Mire, cualquiera que sea la causa, Enrique, no justifica lo que ocurrió, estamos de acuerdo. Cualquiera que sea la causa, primero, no justifica lo que ocurrió. Segundo, no tiene por qué pagar el pato la comunidad de Visvirio, de la comuna de General Lagos. Y tampoco tiene por qué pagar el pato los profesionales que ya hacen un gran esfuerzo por llegar. Esto mismo pasa en Arica, se replica en todos los lugares. Mire, hay médicos interesados en trabajar en Visviri, hay gente que postula, que tiene buenos puntajes y dice, yo quiero ir allá a Visviri y estar 3 años trabajando con la comunidad. Este médico incluso había planteado un programa de fotoprotección solar en niños. O sea, fíjese lo importante. ¿Por qué? El hecho de vivir ahí mismo, ¿qué produce? Un mayor vínculo con la comunidad. Claro, no es un médico que está llegando y que llega a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde, pum, de vuelta para Arica. Es casi lo que se llama habitualmente un médico de familia, ¿no? Está cerca. Exacto. Y su familia era la comunidad del interior de Arica, la que está más apartada de Arica. Pero además, fíjese otro detalle. No solamente la comunidad es la beneficiada, hay muchos trabajadores en el interior, la misma gente del Ministerio de Obras Públicas, la gente las empresas que arreglan los caminos, que los reparan, los guardaparques, la gente que hace turismo, los mismos turistas, los deportistas que van a veces arriba a escalar. Mire, nosotros mismos, si podemos subir a conocer las distintas localidades, si sufrimos un accidente, si estamos politraumatizados, la diferencia en el acortamiento de la atención médica es tan importante que puede significar que usted viva o que usted muera. Doctor, hizo diagnóstico, ahora el remedio, ¿cuál es en este caso en particular? Mire, el diagnóstico la verdad es que no está tan claro. Lo que está en claro son, digamos, los signos y los síntomas, lo que estamos viendo, la consecuencia. Sí. Bueno, Visviri se quedó sin médico. Estuvo sin médico y sin enfermera por mucho tiempo, además. ¿Cómo podemos...? Una aproximación al remedio. Yo creo que aquí hay un problema, y esto ya lo hemos conversado otras veces, Enrique, aquí hay un problema en todo lo que es administración pública y administración político y administrativa. Aquí hay dos patas grandes. Sí. Una que es el problema de corrupción, que lo hemos hablado muchas veces, y otro que es un problema de la mala gestión. Y yo creo que en este caso me inclino entonces a esta segunda pata, que es un problema de gestión. ¿Quién hace gestión? Las autoridades administrativas, los directores de servicio. Mire, si alguien no está cumpliendo su función pública, ¿quién es el encargado de poner ahí
como usted dice, el diagnóstico y además el tratamiento, que muchas veces son con sanciones, amonestaciones, etc. Es la Contraloría. La Contraloría General de la República es el órgano de control que permite o que permitiría que los servicios públicos funcionaran bien. ¿Y los que no sancionarlo? Claro, porque estas funciones que yo le estoy hablando, por ejemplo, en concreto, acá no se firmó un convenio. ¿Quién es el responsable de las firmas de los convenios con las municipalidades? El Servicio de Salud. En este caso, el Servicio de Salud de Arica. Ley 19.937. Entonces, la función del director del Servicio de Salud es muy clara. Y si no está cumplida, entonces tendrán que haber las sanciones correctivas. Porque la sanción debe ser a la cabeza que dirige el servicio, obviamente. Mire, depende de las responsabilidades que existan. Pero sumario. Tiene que haber un sumario, por cierto. Ahora, fíjese, le voy a pasar un dato y con esto, digamos, las personas comprenderán el drama que puede estar sufriendo un médico, que por lo demás no solamente él lo que lo sufre, hay mucha gente, trabajadores de la salud, que sufren de la mala administración y gestión en salud. Pero le pongo, en este caso concreto, la siguiente situación. Este médico tuvo constantes comunicaciones con la dirección del Servicio de Salud. ¿Para qué? Para que le firmaran el convenio. ¿Para qué? Para poder él ejercer su función como corresponde en el interior de Arica. Ese convenio demoró meses en firmarse. Y tanto demoró que incluso llegaron a situaciones extremas de llamadas telefónicas prácticamente diarias con el Servicio de Salud acá en Arica. A la presión se emitió un convenio que fue mal hecho. Fue un copy-paste. Se copió, y además se copió mal. Se copió el convenio de los médicos Arica, que no contenía, porque obviamente están en Arica, cosas tan importantes como, por ejemplo, dónde iba a residir, el tema de vivienda del profesional. Bueno, como esto ya escaló y llegó a Contraloría, Contraloría le pide al Servicio de Salud que le entregue antecedentes acerca de la denuncia de este profesional. Y vence el plazo legal de respuesta y el Servicio de Salud no le responde a Contraloría. Entonces, para que las personas comprendan en la casa, si un organismo público desconoce la autoridad, ¿no es cierto?, no le da respuesta a la solicitud o un requerimiento del principal órgano de control que tiene el gobierno, el Estado, la administración, que es la Contraloría, imagínense usted cómo tienen que haber peloteado a este pobre médico. Si no le responden a Contraloría, imaginémonos todos cómo trataron a este pobre médico. Entonces, queda clarísimo. Y más encima, se dan el lujo, me refiero al Servicio de Salud, de pedirle a la propia Contraloría que le aumenten la prórroga del plazo de responder, pero fuera de plazo. Enrique, cualquier persona común, cuando usted tiene un plazo para cumplir una obligación, cuando usted pide la prórroga, la ley y cualquier norma va a decir lo mismo, le va a exigir de que, claro, puede estar la posibilidad de prórroga, pero cuando usted la pide dentro del plazo. En este caso fue pedido fuera del plazo. Entonces, nuevamente llegamos, aquí hay un problema de voluntad, hay un desorden administrativo que además es histórico. El Servicio de Salud, Enrique, lamentablemente esto es así y además son hechos tan públicos que la gente va a concordar conmigo, tiene historia de falsificar exámenes de gente contaminada con plomo, tiene historia de haber falseado cuentas públicas, tiene historia de decir que acá no hay listas de espera en circunstancias de que sí las habían y había ahí todo un manejo administrativo de secretaría para que no hubiera, tiene historia de haber respaldado contabilidades paralelas, tiene historia de no haber implementado programas de salud tan importantes como el SAMU, que es un servicio que salva vidas, que es el tema de la atención prehospitalaria. Entonces, mire, tenemos mucha historia para detrás. Si aquí yo creo que nadie me podrá decir que estoy exagerando con este tema. El problema ahora son, como dice usted, las soluciones. Y las soluciones pasan por mejorar la gestión. Pero ojo, que si Contraloría no se pone a hacer bien su pega, y a exigir que le entreguen los antecedentes y analizar bien el incumplimiento de las funciones, en este caso la no firma de un convenio, la firma de un convenio de un copy-paste que estaba mal hecho, la demora excesiva, el tener un profesional que es un funcionario, que está a más de 4.000 metros de altura, sin un lugar para vivir, para habitar. Es terrible. Es decir, y después
resulta que nos quejamos de que no tenemos mejor salud. Sí. Doctor, está bien, la descripción que hace es terrible porque uno no logra entender entonces cómo profesionales, colegas del mismo colega que está en Bisbiri, viéndolo desde el punto de vista solidario, ¿no? Somos médicos, todos, ayudémonos, resolvamos al colega esto, pero también hay funcionarios de otro orden dentro de la administración que tienen que ver con Contraloría interna, controles internos, ¿verdad? Abogados, que son los que en realidad conocen de plazos, cómo responder, cuándo responder, etcétera. Y médicos seguramente que están apoyando esa tarea. Entonces, al final, uno llega a la conclusión de que el recurso humano es el que no está trabajando adecuadamente si yo sigo el desarrollo de su argumentación. Por cierto. Ya. Si eso es así, tendríamos un problema más grave, porque ya no se trata de no haber firmado un convenio, sino tenemos gente que no sabe la pega o no le importa no hacer su trabajo. Y tal vez no sea uno, sino que sea un conjunto. Entonces, ¿cómo se resuelve? Yo entiendo que usted cuando va a operar dice vamos a sacar la vesícula porque la vesícula es la que está dañada, está afectada. Usted saca la vesícula y el paciente se va a su casa después tranquilo. Pero si es la vesícula y después está el hígado, está, no sé, el colon y hay una serie de elementos que complican la solución, ¿cómo salva usted a ese enfermo? Mire, acá el problema está en un tema cultural, cultura organizacional. Cuando usted tiene un servicio, un conjunto de personas, además tan grande como la salud, usted sabe la cantidad de funcionarios que hay dentro del hospital, la que están en los distintos servicios. Doctor, tan necesario. Cuando usted tiene ese grupo humano tan grande, ese recurso, tiene que saber administrarlo y gestionarlo. Y cuando hay fallas, entonces usted tendrá que aplicar las medidas correctivas necesarias. Por cierto que hay medidas que son blandas, voy a incluso nombrar algunas, mismo coaching. Ya. Puede servir para que un grupo, un recurso humano determinado, de ética que le dan a los cursos de ética, bueno, mire, como usted quiera. Pero también usted tiene otro mecanismo que es un poco más duro, un mecanismo sancionatorio, que no solamente por castigar, porque a través de la sanción también muchas veces se modifican conductas, ¿no es cierto? Pero si esos mecanismos no se aplican, entonces que nadie va a cambiar la conducta, pues, Enrique. Porque si que yo, por ejemplo, usted es Contraloría y yo soy director del servicio de salud, y usted me está pidiendo, porque un funcionario le hizo una denuncia, usted me está pidiendo los antecedentes para poder resolver, y yo lo ignoro y no le respondo, y después como que digo, chuta, se me pasó el plazo, oiga, deme más plazo, y usted lejos de sancionarme, usted me da más plazo, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? Se va a generar una cultura de no responderle nunca a sus requerimientos. Sí, pero que ahora tendríamos entonces un conjunto de entidades del Estado que trabajan bajo la misma lógica. No importa no cumplir, no importa los plazos, no importa el rigor con el cual se debe controlar la función de otros servicios. O sea, aquí la Contraloría también sería parte de los responsables, ¿no? Bueno, por cierto, y de hecho un mensaje a Contraloría, porque el seguimiento de esta acción ante Contraloría lo estamos haciendo muy de cerca. Porque yo creo que si es que Contraloría no se pone dura, y yo creo que se ha puesto dura últimamente, acá no es una queja contra Contraloría, pero yo creo que en casos como por ejemplo salud, tiene que hincarle más el diente, porque de otra forma no vamos a mejorar el sistema. Y la salud es importante para todos, Enrique, ya explicamos. Cualquiera de nosotros va el día de mañana a Bisbiri a conocer por turismo, tiene un accidente y no tenemos ningún profesional que nos atienda. Esa es la realidad. Mire. De hecho, no pueden subir los helicópteros comunes, los que no son militares, digamos, no pueden subir a hacer rescate como por el tema de la altura, que sería una fórmula de traer a alguien que está accidentado, ¿no? Exactamente. Entonces, usted me dice, bueno, pero es que entonces ¿qué estarían todos sancionados? Bueno, es que tienen que estar todos sancionados, es que no hay otra fórmula. Mire, esto no es un problema legislativo, porque alguien podría decir, no, entonces que no, aquí los mecanismos existen, es que el mecanismo existe, claro. O sea, el funcionario del Estado responsable de hacer convenios está perfectamente identificado, claro. La norma es clara, incluso la sanción también es clara, pero entonces hay que aplicarla. Y entonces yo le puedo hacer a usted la siguiente pregunta. ¿Usted conoce algún sancionado
en estos casos, por ejemplo, de la falsificación de los exámenes de los contaminados con plomo? No ha habido eso. No ha habido. No, claro. O sea, hubo un servicio de salud en una cuenta pública que dijo que la contabilidad del hospital estaba en cero, limpia, ¿no es cierto?, transparente, y había una deuda de 3.000 millones de pesos que se ocultaba. Y le pregunto, ¿hubo algún sancionado por esa irregularidad? Doctor, ¿No me quiere responder? No, es que yo no soy yo el llamado a responder, es la autoridad pertinente. Sí. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, podemos abundar más todavía en este tema, pero tengo un asunto que me mide, que es el tiempo. Claro. ¿No? Ahora, pero para dar un sentido a esta conversación, ¿verdad? Que conduzca a que la gente, los televidentes y las mismas autoridades den respuestas coherentes y el público, el televidente, se entere de una manera, digamos, donde está el diagnóstico, la búsqueda del diagnóstico, está el remedio. Bien, el remedio es que aquí hay recurso humano que no cumple, pero ese recurso humano no cumple porque tampoco es sancionado si no cumple. Pero claro. Y entonces la escala jerárquica que tiene que controlar a los que dependen de ella estaría también fallando. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Un contralor no se elige en una elección pública, como un alcalde, como un parlamentario. Bueno. ¿Cómo se resuelve cuando un contralor no hace su trabajo? Yo lo repito, yo creo que Contraloría ha hecho... Usted ahora es abogado. Contraloría ha hecho un excelente trabajo. Yo solamente quiero hacer una observación de que en este caso en particular del médico de Bisbiri, y no solamente por el caso particular de este médico, sino para la comunidad de General Lagos, para que probablemente no pierdan su médico. Si ahora está en este minuto, para que sepan, ellos están en entredicho la plaza del médico en Bisbiri. No, después de esto, claro, es difícil. Entonces, que Contraloría comprenda de que en el ámbito de la salud, y los funcionarios de Contraloría también se enferman, y el Contralor también se enferma, y todos vamos a parar al mismo y todos hospital, terminamos en el mismo hospital. Para mejorar la salud necesitamos que esto mejore, y la pata entonces, en el caso de la salud, afortunadamente el tema de la corrupción, si es que hay, no es tan importante. Yo creo que aquí el tema fundamental es de gestión de recursos humanos, pero cuando uno hace las normas para que todo esto funcione mejor, también coloca la sanción. Sin sanción, lamentablemente, somos todos seres humanos, y si no tenemos alguna especie de sanción, de castigo, no vamos a cambiar conductas. Claro. Simplemente Fíjese nomás lo que pasa con el tema de la basura, cuánta gente tira basura a la calle, y por el hecho de que no haya una autoridad que esté sancionando, la ciudad sigue sucia. Entonces aquí pasa lo mismo. Si es que cuestiones tan mínimas, si yo soy la autoridad que controlo, que el Estado, ¿no es cierto?, el pueblo, el soberano, me ha dado la potestad de tener el control para que todos los servicios públicos funcionen ordenaditos para beneficio de toda la gente, me descuido, queda la escoba. Si yo, que soy la autoridad que ejerzo el mayor control, le pido un servicio público que me entregue antecedentes y le doy un plazo de 10 días, yo quiero que al 10º día tener los antecedentes en mi poder. Eso no ha ocurrido según lo que estamos escuchando, pero tiene que empezar a ocurrir. Bueno, no, ese es otro tema. Por eso usted me pregunta por soluciones. Sí, claro. Sí. El Contralor General de la República entonces sería el llamado a... El Contralor Regional. El Contralor Regional. Es que si el regional no está cumpliendo con su deber y sus obligaciones de sancionar a quienes debe hacer mención de que no están cumpliendo con sus obligaciones, el jefe del Contralor Regional es el General de la República, a eso me refiero. Por cierto, pero estamos haciendo una acción preventiva. Estamos haciendo una acción preventiva porque no he dicho que estén incumpliendo. Lo que yo he dicho es que estamos siguiendo muy de cerca este proceso, y ya me llama la atención, y eso lo tengo que decir, que en esto tan importante que es la salud del interior de Arica, la Contraloría le haya pedido al Servicio de Salud que le entregue antecedentes, y el Servicio de Salud ya dentro de ese plazo legal de 10 días no se los haya hecho llegar. Está claro. Aquí incluso podríamos involucrar los derechos humanos de quienes habitan arriba, a quienes se le ha cercenado o se le estaría cercenando la posibilidad de tener un médico que puede rescatarle en un caso de emergencia, salvar sus vidas. Enrique, así rápido, yo sé que esto es como lógico, pero es bueno también que alguien lo diga para recordarlo. Sí. Por no tener médico, hoy hubieron periodos sin vacunación, no se entregó, por no tener enfermera también,
las vacunaciones, los alimentos para los abuelos, para los niños, la leche. Sí, sí. Hubo periodos que no se hizo esa entrega. Sí, Ahora, por no haber médico, no se está entregando medicamentos, ni siquiera se están entregando los medicamentos de crónico, o sea, la persona que es hipertensa y que todos los meses va para buscar los medicamentos que le corresponden al mes siguiente, no se lo están entregando. Entonces, el impacto en la población que está sufriendo allá en el interior es tremendo. Nosotros que reclamamos tanto del centralismo de Santiago y que tenemos una posición no podemos caer en el mismo vicio. Tenemos que preocuparnos, por muy lejos que estemos, nunca viajemos al interior, tenemos que entender, tenemos que tener inteligencia social para comprender que la gente que está en esas comunidades necesita de un médico. Doctor. Además, le doy un último dato, este médico vivía en Bisbiri. Como era de Santiago, ni siquiera viajaba los fines de semana a Arica. Y como vivía ahí, entonces los sábados y domingos, que iba gente a consultar, sin ser sus horarios de trabajo, también los atendía. Y fuera de sus horarios, como allá se produce mucho pastoreo, cuando llegan al poblado ya es después de las 6 de la tarde, fuera de los horarios de atención comunes. Pero este médico, como vivía ahí, también hacía atención médica. Esa es la importancia de que el profesional médico esté viviendo en Bisbiri y no en Putre, y que además tenga vocación. Claro. Doctor, la próxima semana volvamos a conversar a ver si hubo algún cambio. Esto es un tema que de verdad está latente, es importante hacerle seguimiento y nosotros estamos dispuestos para ser parte de la solución también. Ojalá se solucione, Enrique, y sí, disponible para ir haciendo seguimiento, ojalá que todo termine muy bien y Bisbiri no pierda su único médico en la zona. Bien. Gracias, doctor. Lo esperamos la próxima semana. Nos ponemos de acuerdo del día, ¿sí? Muchas gracias a usted. Bien, vamos ahora a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.